Saludos una vez más desde el estudio Aracelis Melo en el canal AME de República Dominicana. El pasado 2 de diciembre, el doctor Juan Yadó, a quien ustedes bien conocen, un economista, consultor, experto en turismo, a quien ustedes conocen en este programa por su condición de colaborador con las reflexiones, publicó un artículo en el diario digital Acento con el título Conmoción telúrica como antesala del cambio. En ese artículo, Yadó propone al partido opositor que se perfila como ganador de las próximas elecciones hasta ahora, o a cual sea, una serie de 12 medidas concretas como compromiso para su aplicación. De manera que con eso se envíe una señal de seriedad de que el propósito del próximo gobierno no es ir al poder a lucrarse. 12 medidas que el nuevo gobierno deberá adoptar por decreto en el inicio de su gestión como signo de transparencia. Ante esa propuesta nosotros hoy cambiamos el esquema convencional del formato de este programa con el fin de traer al autor de esa propuesta, el doctor Juan Yadó, para que él nos explique cuáles son esas 12 medidas que ha propuesto. Eso lo vamos a hacer en 2 entregas consecutivas que comienzan hoy, con 6 de esas 12 propuestas. Así que en un minuto vamos a comenzar a entrevistar al doctor Juan Yadó. Los valores con los que se forman desde pequeños son la verdadera riqueza que los acompaña durante su camino a las grandes ligas. Nosotros trabajamos junto a ellos para que se conviertan en triunfadores dentro y fuera del terreno. Los ayudamos a construir carreras de valor. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo sé que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. Santo Domingo, sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. En los últimos días en la provincia estuvo localizada sobre el territorio y descargado tal como ayer su
Bueno, ya está con nosotros el doctor Juan Yadó. Bienvenido, Juan. Gracias por la invitación. Y gracias por venir. Juan, hablamos de tu primera propuesta o tú quisieras decir algo sobre la introducción, presentación que yo hice de tu propuesta, del artículo. Sí, me parece que sería conveniente enfatizar el título de ese artículo, que fue Conmoción telúrica como antesala del cambio. Lo que quise decir con eso es que las condiciones de esta sociedad, las condiciones actuales, son tales que es preciso que un próximo gobierno, sea de la oposición o sea de quien sea, adopte una serie de medidas que conlleven un mensaje de seriedad, de que realmente se va a ir al poder, no a lucrarse, sino a redimir ciertos sectores de la sociedad y a encaminar a la sociedad por senderos de transparencia y de justicia social. Es decir, hay una atmósfera y una sospecha generalizada de que los que quieren reemplazar a los que hoy día están en el poder solo buscan lucrarse, ir al poder, ir a los cargos para hacerse ricos. Y hay señales de que esa sospecha puede tener mucho de verdad. En consecuencia, es deseable advertirle a los que ocupen el poder el próximo año que esta sociedad está esperando seriedad y compromiso con las mejores causas de la justicia social. Bueno, en ese artículo tú tienes 12 propuestas, 12 sugerencias para que el gobierno las adopte por decreto desde que asuma el poder. Desde que asume el poder, ciertamente. La primera de esas propuestas es el Ministerio Público Independiente, que realmente no sé cómo podría lograrse eso, porque tengo entendido o tenía entendido que para nombrar un Ministerio Público Independiente había que hacer una reforma constitucional, ¿o no? Eso sería lo ideal, pero eso toma tiempo. Las reformas constitucionales, tú sabes que requieren un procedimiento congresual que es muy exigente. Pero por decreto se puede dar una señal muy contundente de que estamos serios con relación a combatir la corrupción. En México, el actual presidente mexicano, López Obrador, ofreció precisamente a unos grupos de la sociedad civil nombrarle el procurador general que ellos quisieran. Y en este caso, lo que yo estoy proponiendo es que sea la sociedad civil que le presente una terna al presidente que asuma en agosto del próximo año para que escoja de ahí un nuevo procurador general que no esté comprometido ni con intereses económicos ni con los partidos políticos. Bueno, parece que esa propuesta tuya, Juan, ha ido calando en algunos sectores, porque Finjus, Participación Ciudadana y la Comisión de los Derechos Humanos van a presentar propuestas a los partidos, a los candidatos presidenciales, para que se comprometan a una reforma de la justicia y a nombrar el Ministerio Público para que sea independiente. Esa es una cosa. También van a proponer que el Procurador General lo designe el Consejo Nacional de la Magistratura. Que se elimine la facultad del Consejo Nacional de la Magistratura de evaluar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia y variar la forma de elección del Consejo del Poder Judicial. O sea que más o menos hay algunas de esas cosas van en la línea de la propuesta tuya, ¿no? Sí, yo lo que propongo es que sean 3 entidades de la sociedad civil como Finjus, por ejemplo, Participación Ciudadana
y APEDI, la Asociación Pro Desarrollo de Santiago, quienes presenten la terna al presidente de la República. Porque lo otro, lo de hacerlo a través del Consejo Nacional de la Magistratura, tendría que esperar a que se haga la reforma constitucional correspondiente. Una de las medidas de reforma constitucional tiene que ser sacar al Procurador General de la República de la membresía del Consejo Nacional de la Magistratura. Eso se ha estado discutiendo hace tiempo. La segunda de las propuestas que tú haces en ese artículo, para lo que sería el nuevo gobierno, es que la Cámara de Cuentas sea independiente. ¿Cómo se formaría? ¿De dónde saldrían esos jueces? ¿Quién los nombraría? ¿Quién los seleccionaría? Bueno, los jueces de la Cámara de Cuentas son nombrados tengo entendido que el Senado de la República. Yo lo que estoy proponiendo es que la sociedad civil escoja un nuevo grupo de jueces. Y he propuesto que sea Finjus, Participación Ciudadana y ANGE quienes escojan ese nuevo grupo de jueces, y que ya sea el Senado o cualquier otra instancia que tenga que ver con eso, a fin de reemplazar a los jueces que están y darle la credibilidad debida a la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas es una entidad sumamente importante para fiscalizar el gasto público, y si se logra un Ministerio Público independiente y una Cámara de Cuentas seria, nosotros vamos a tener instrumentos muy creíbles para el combate a la corrupción. Pero el nuevo gobierno, ¿cómo manejaría un decreto solicitando a esas tres instituciones que hagan una propuesta de personalidades para ser jueces? Pero es el Congreso quien tendría que aprobarlo de todas maneras. Sí, pero eso es totalmente posible. Es decir, ya sea que se lo solicite el Poder Ejecutivo y lo someta al Senado, o ya sea que el partido ganador así lo solicite. Eso es cuestión de que haya el propósito, de que haya un nuevo elenco de jueces en la Cámara de Cuentas, para que sea creíble. La actual Cámara de Cuentas no es creíble. Es decir, se le ha estado pidiendo que haga una auditoría forense de Punta Catalina y ha dado la espalda. Lo que hizo fue una simple auditoría contable. Eso no es lo que se le está pidiendo. Se le está pidiendo una auditoría forense para determinar si realmente la planta tuvo un precio adecuado. La tercera de las sugerencias que tú haces en ese artículo que publicaste el día 2 de diciembre en Acento, sugerencias a lo que será el nuevo gobierno para que inmediatamente toma posesión, asuma estas decisiones, es la aplicación rigurosa de la ley de regulación salarial. ¿Por qué? Bueno, en la administración pública actualmente hay un desorden mayúsculo en cuanto a las compensaciones de los funcionarios públicos. Hay funcionarios que ganan 10 y 12 mil dólares mensuales, mientras el grueso de la empleomanía estatal lo que devenga son salarios mínimos. Entonces, en el 2013 se aprobó y se promulgó una ley de regulación salarial para acabar con ese desorden, pero esa ley no ha sido aplicada. No ha sido aplicada por el temor al costo político que podría tener su aplicación. Y lo que estoy proponiendo es que las nuevas autoridades que asuman el poder en agosto del próximo año apliquen rigurosamente la ley de regulación salarial. Cuestión de que ningún funcionario pueda ganar más que el presidente de la República, ni pueda tener otras entradas groseras y escandalosas como están sucediendo actualmente. Y el asunto del control de la nómina pública, porque
en los últimos 2 años hemos tenido 6.000 nuevos empleos que engrosan la nómina pública. ¿Cómo vamos a parar esto? Sí, en cierta medida las autoridades actuales han estado usando la nómina pública como una especie de vehículo de seguridad social, es decir, dando empleo aunque a cientos de miles de personas, aunque esos empleos no tienen salarios muy altos. Lo que habría que hacer es que las nuevas autoridades se inseren en la nómina pública. Hay estimado de que en el Estado actualmente hay unos 700.000 servidores públicos y hay estimados de gente que ha pasado por el Estado que dice que el Estado puede funcionar con no más de 200.000. Entonces hay que buscar qué hacer con los 500.000 sobrantes. Eso es algo que no se puede hacer de la noche a la mañana por el costo político que tendría, pero tiene que haber un plan de ir reduciendo esa nómina o alternativamente ir transfiriendo esos empleos a tareas donde realmente la persona ejerza unas funciones y preste un servicio que justifique su salario. La cuarta de tus propuestas es algo que yo creo que el mismo presidente Medina, cuando tomó posesión en el 2012, se comprometió a realizar, incluso recibió muchísimos aplausos y elogios de todos los sectores por eso. Sin embargo, no se hizo nada. Por el contrario, se compraron vehículos más caros que lo que se compraban antes. O sea, antes se compraban las 4Runner y ahora se compran las Lexus. Tú propones prohibición de las jipetas y vehículos de lujo. Ciertamente, eso es una de las situaciones más hirientes para los pobres de este país. Y no hay que olvidar que por lo menos una cuarta parte de la población dominicana clasifica como pobre. El poner a funcionarios del Estado a andar en vehículos ultra lujosos, como son esos que tú acabas de mencionar, es un insulto, una burla a la dignidad de un cuarto de la población dominicana que clasifica como pobre. No hay absolutamente ninguna justificación para que funcionarios públicos anden en vehículos de esa naturaleza. Con que anden en Sonata del 2015 es más que suficiente. No exagere. Porque No, eso no es exageración, Freddy. Es que, óyeme, el presidente de Finlandia cuando viaja en clase económica, sí. En avión. Cuando viaja fuera de su país, viaja en clase económica. ¿Por qué nosotros tenemos que poner a nuestros funcionarios a usar esos vehículos hirientes a la dignidad de los pobres? Pero vamos a ir por escala. Bueno, actualmente utilizan vehículos de 5.300 cc de 8 cilindros. Vamos a ponerlo en vehículos de 3.500 cc de 6 cilindros. Para ir poco a poco, para que no se desacostumbren a la comodidad de los jipetas. Bueno, ahí es que está lo que yo te digo. Es decir, el presidente Medina anunció en el 2012 que los vehículos de lujo iban a eliminarse y no los eliminó por miedo al costo político que eso podría tener. Si seguimos así, vamos a tener sencillamente más de lo mismo. No se puede permitir que se insulte la dignidad de los pobres de este país asignándole vehículos de esa naturaleza a los funcionarios públicos, sean quienes sean. Y la moda no es solamente que el funcionario ande en la jipeta grande, es que además de la jipeta, detrás de él viene una con los guardaespaldas, bien armados. Esa es otra situación que debe corregirse. Son muy pocos los funcionarios que requieren escolta. Claro. Son muy pocos. Procurador, jueces. No pasan de 10. Tenemos 22 ministerios, 22 ministros, pero no pasan de 10 los ministros y otros funcionarios que necesitan escolta. De manera que no se justifica que anden tanta gente detrás de las lujosas jipetas. No, ni tantos franqueadores delante provocando tapones para que pasen los señores.
Exactamente. Que ahora como que se ha disminuido un poco eso, pero porque en épocas anteriores hasta funcionarios de baja jerarquía, baja categoría, tenían delante un franqueador mandando a parar a todo el mundo en las esquinas. Exactamente. Tal vez el presidente de la República deba tener eso porque su tiempo es sumamente comprometido, pero más allá de eso, ni siquiera el ministro de Defensa o el director de la Policía Nacional. No veo por qué, yo no veo por qué. La situación ha cambiado mucho y eso no se justifica. El quinto punto, la quinta sugerencia que el doctor Juan Yadó hace en su artículo para lo que sería el gobierno que asuman en agosto del 2020 es el saneamiento de la nómina del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¡Wow! Ahí sí hay tela para cortar. Bueno, ese es uno de las situaciones más vergonzosas, porque hay una cantidad de gente cobrando salarios en dólares que ni siquiera acuden a sus puestos donde han sido nombrados y se quedan residiendo en el país. ¿Cómo es posible que eso esté sucediendo? Vuelvo y repito, eso es un insulto a la dignidad de los pobres de este país. Que hayan 200, 300 funcionarios cobrando en dólares 3,000, 5,000, a veces 7,000 dólares. No ejercen ninguna función pública y sin embargo reciben esos altísimos salarios. Eso tiene que acabarse. Tiene que acabarse. El nuevo gobierno debe ponerle coto a esa situación. Nosotros nos merecemos y requerimos un servicio exterior profesional y no lleno de botellas como actualmente está. Pero aparte de eso, está la cantidad de funcionarios que están laborando en el extranjero, como cónsules, vicecónsules, etc. Tenemos un número escandaloso de vicecónsules. Ciertamente, en Nueva York hay más de 40 vicecónsules y en Austria tengo entendido que hay más de 5 embajadores. ¿En un Austria? desastre. Sí, en Austria. ¿Y qué tantas relaciones tenemos nosotros con Austria? Ni siquiera de turismo. Es una cosa que los medios de comunicación, muchos de ellos están comprados por las esferas de poder, no dan a conocer estas situaciones. Pero afortunadamente tenemos periodistas como Nuria Piera y Alicia Ortega que sí han enfocado estas situaciones que son vergonzosas. Entrando en el sexto punto, que es el último del programa de hoy, porque la semana que viene vamos a analizar los otros 6, cantidad de instituciones que tienen consejos de administración con una sobrecarga extraordinaria. Tú propones que en los consejos de administración de entidades públicas se regulen ¿de qué manera? Bueno, esa es otra situación que hay que corregir, porque no podemos seguir con este relajo y esta burla a la conciencia ciudadana. El Banco de Reserva tiene 16 miembros en su consejo de administración. Y tú, cuando conoces quiénes son, entre ellos periodistas, hermanos de un presidente, gente del Comité Olímpico, gente que no tienen ningún experticio para ocupar esas posiciones. Pero son exitosos como miembros del Consejo porque ese banco se va a ganar 10,000 millones de pesos este año. Ese banco no se sabe nunca qué tasa de retorno a la inversión logra ese banco anualmente. Siempre se citan miles de millones que se gana, pero nunca se dice si eso realmente es una tasa de retorno al patrimonio. Pero bueno, ese es otro tema. Lo del Consejo de Administración del Banco de Reserva es un escándalo. Es una injuria contra la dignidad de los pobres de este país. Igual que lo de los miembros de la Junta Monetaria, que son riquísimos empresarios casi siempre, y quienes reciben no solamente todos los
privilegio que le da ser miembro del Banco Central, sino también altísimos salarios. Es decir, yo tengo entendido que los que son miembros de la Junta Monetaria reciben más de 650,000 pesos mensuales. Y ahí siempre lo que se ha hecho es lo que dice el gobernador. Es decir, las deliberaciones de esa Junta son nulas y estúpidas. Entonces, y además en el Banco de Reserva reciben, por ejemplo, préstamos al 4%. Y se ganan más de medio millón de pesos mensuales. Los miembros de la Junta. Los miembros de la Junta del Banco de Reserva. ¿Al 4%? Al 4%. Incluyendo un industrial de Santiago, que es el vicepresidente. Eso no puede seguir así. Eso hay que darle un corte. Yo exijo que se le dé un corte. Hay un tema, Juan, que tú no lo tratas en esto, porque ya tratamos los 6 puntos de este programa, pero ¿tú crees que el próximo gobierno debe vender Punta Catalina? Yo he escrito sobre eso y mi conclusión ha sido de que no debe venderse por ahora. El objetivo original era bajar el precio de la electricidad. Eso iba a lograrse usando un combustible de generación que permitiera que esa planta compitiera exitosamente con los demás generadores. Ese es el objetivo. Y Catalina puede hacerlo, puede forzar a los demás generadores a reconvertir sus plantas de generación a combustibles más amigables con el medio ambiente y que sean más baratos y que puedan producir energía a más bajo costo. En consecuencia, la decisión correcta es mantener a Punta Catalina como propiedad del Estado, aunque quienes la manejen sea una compañía profesionalmente calificada, pero logrando el objetivo de bajar las tarifas eléctricas o bajar el costo de generación de la electricidad. Debe mantenerse en manos de estatales por lo menos por 5 años. Bueno, amigos, en esta ocasión, ya fin de año, programas de fin de año, rompiendo nuestro esquema tradicional de programa, hemos tenido hoy la honrosa visita, la honrosa participación del doctor Juan Yadó, que es un economista, un consultor y experto en turismo, figura que ustedes todos conocen en este programa por su condición de colaborador, hablándonos sobre el contenido de su artículo que él publicó con el título Conmoción telúrica como antesala del cambio, donde él propone al partido opositor que se perfila como ganador de las próximas elecciones o a cual sea que gane, una serie de 12 medidas concretas como compromiso para su aplicación, de manera que con eso se envíe una señal de seriedad de que el propósito del próximo gobierno no es ir al poder a lucrarse, que es un temor que es latente en todos. Hoy hemos analizado 6 de esas sugerencias y la próxima semana vamos a analizar las otras 6 para completar las 12. Así que mil gracias, Juan, por acompañarnos y a ustedes, amigos, felices fiestas.